En primer lugar piensa que hay una... Sí, he tenido que cambiar la batería. En primer lugar piensa que hay una respuesta unívoca o única. Y hay una pelea que, por cierto, tiene toda la razón el padre Carreira. Si no se sabe definir algo, un concepto, una idea, no se sabe. Es lo que decía Einstein, lo que se le atribuye a Einstein. Si no sabes explicárselo a tu abuela, no lo sabes. Yo es que sí sé lo que es, pero no sabré explicarlo. Entonces no lo sabes. Si no definimos los conceptos, no sabemos de lo que estamos hablando. Porque si yo entiendo por una cosa que es una manzana y tú entiendes que es un rinoceronte, evidentemente no nos vamos a entender. Ahora bien, la falacia del padre Carreira consiste en hablar como si existiera de verdad una única respuesta. Como si hubiera una respuesta en un libro y uno va, como si fuera un logaritmo neperiano, uno va a la tabla de logaritmos y ahí está, ¿cuál es el logaritmo neperiano? No es así con los conceptos científicos y con los conceptos filosóficos. Bueno, con los conceptos científicos sí que hay una respuesta a la que se llega por consenso. Y sí que puede uno encontrar en los libros, pero esa definición puede ir cambiando. Y desde luego no es la misma... Yendo a la materia, no es la misma la definición de materia de Aristóteles que la definición de materia de Coulomb. Pero, en fin, adelantando mucho, materia también puede ser un concepto filosófico. Y no hay una respuesta unívoca. Es una pregunta difícil. Porque es cierto que es una palabra que se usa muy a menudo y todo el mundo cree que sabe lo que significa. Pero no saben lo que significa. Si nos vamos a la etimología, resulta que materia comparte etimología con madera. Entonces, ¿qué es materia? Pues de lo que está hecho el universo. Así, el universo está hecho de madera. Entonces, porque por una definición etimológica podríamos llegar a eso. Y todo el mundo habla de Dios. Sí, Dios. Ya que hablamos de materia, pues todo el mundo habla de Dios y se dice cada día, adiós, adiós, al despedirnos, adiós. Y cuando preguntamos, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Quién o qué es Dios? La respuesta no es unívoca, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pues lo mismo pasa con materia. ¿Qué es materia? Es una pregunta difícil. Y el padre Carreira está sirviéndose de la falacia de aparentar que existe una única definición aceptada por todos los científicos de materia. Y esto logra en García Trevijano el efecto de sí, yo tengo que dar una respuesta, y una respuesta ya, porque si no doy una respuesta ya, voy a quedar como un tonto. Todo el mundo va a pensar que soy tonto, y en la escuela se van a reír de mí. Y estos señores, que unos son del Jurásico y otros del Cretácico, se van a reír de mí, porque soy tonto y no sé la respuesta. Y aquí, desde luego, comete un gravísimo error García Trevijano, porque entra el trapo del padre Carreira, se convierte en un alumno ya más que repetidor, y responde como si fuera un alumno, y empieza a dar un discurso completamente incoherente en el que no da pie con bola, en lugar de haber hecho lo que tenía que haber hecho, que era decir, es una pregunta difícil, que no se puede formular ni responder tan a la ligera. Deme un tiempo para pensarlo. Deme un tiempo para pensarlo. No se va a reír de ti la clase si te tomas tiempo para contestar bien a una pregunta difícil. Se van a reír de ti por las tonterías que digas, ineluctablemente, inevitablemente, al intentar responder de manera fácil a una pregunta difícil. Le ha tendido una trampa, es una falacia. Ahora tiene al pajarillo ahí entre las garras que está intentando y no lo va a conseguir, porque está haciendo la trampa de fingir que una pregunta difícil es una pregunta fácil. Y él le da una respuesta demasiado fácil. La materia se define por las leyes a las que estás. Eso no es una buena respuesta. Eso no es una buena respuesta. Es como decir que un pez es lo que nada. Eso no es una definición de un pez, como él dice, de la respuesta inconexa y absurda que le da García Trevijano.
podemos decir, él define la materia por las leyes a las que está sometida. Pues podría decir, un ciudadano se define por el BOE. Un ciudadano se define por el BOE. ¿Eso es una definición de un ciudadano? Un ciudadano es todo lo que dice el BOE, incluyendo todas las leyes que se presentan en el BOE. Un matrimonio se define por el Código de Derecho Civil. Bueno, desde el punto de vista del derecho civil, sí. Pero un matrimonio es solo lo que aparece en el Código de Derecho Civil, pues entonces no tiene una definición permanente, porque en cuanto cambie el Código de Derecho Civil, la definición cambiará. E igualmente, en cuanto las leyes se entiendan de una manera, bueno, unitaria, como dice García Trevijano, porque se está intentando unificar las 4 leyes fundamentales que ya están bastante unidas, pero bueno, las 4 leyes se refiere a las 4 fuerzas fundamentales, y dice Carreira, bueno, la materia es lo que está sometido a las 4 fuerzas fundamentales. Es una definición demasiado simple para una pregunta, insisto, demasiado compleja. Y bueno, por supuesto que García Trevijano si hubiera echado mano a detenerse un poco y a pensar en filosofía, no necesariamente en astrofísica, le podrían haber acudido a la cabeza las palabras de Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es decir, que una poesía sí se puede definir, sí se podría definir, porque no estoy diciendo que Spinoza dijera eso, sino que una poesía sí que se podría explicar por la materia, porque nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Quién dice que la facultad poética no sea también material y corporal? Pero García Trevijano no ha tenido tiempo para pensar todo esto, porque se ha lanzado a decir, si no respondo inmediatamente a esta pregunta rápida, soy un idiota. Es algo... bueno, no voy a poner una ilustración, porque creo que tengo derecho a poner esto de intereconomía, porque intereconomía ya no existe. Pondría una escena de la profecía, en donde un maestro le hace preguntas de este tipo, y se cabrea mucho, y creo que le da un ataque al corazón, porque Demian, el anticristo, le responde a todas perfectamente. Todo esto es una tara del sistema, todo esto es un defecto del sistema educativo y pedagógico, en el que se hace creer a los estudiantes que si no responden inmediatamente son tontos, cuando hay preguntas a las que es una tontería responder de manera inmediata. La tontería es responder inmediatamente, porque son preguntas que merecen tiempo para pensarlas. Bien, hemos visto una situación verbal hostil, hemos visto un ejemplo de violencia verbal, como ahora la legislación quiere que se estudie en primero de bachillerato, por lo menos, que es lo que llevo visto. Hay un criterio de evaluación, que es el análisis de la violencia verbal. Bueno, aquí hemos visto un caso de violencia verbal. El diálogo no era animado, sino animoso. Era un diálogo hostil por ambas partes. Vamos a ver ahora uno más claramente violento y más claramente hostil. Aquí la violencia verbal será muy fácil de ver. Y como en primero de bachillerato también importa el análisis de la historia y de las cualidades y virtudes de las otras lenguas del territorio nacional, del Reino de España, pues vamos a ver un diálogo mixto en catalán y castellano. Vamos a ver un diálogo entre el tertuliano, ahora sí tertuliano con minúscula y no tertuliano con mayúscula, el filósofo y teólogo, entre el tertuliano Carlos Navarro y el columnista, no exageremos llamándolo escritor, el columnista de más o menos la misma condición y mérito que Arcadi Espada, pero ya digo, esta gente al final tan mediocre se estudiará en segundo de bachillerato. Porque bueno, es lo que se manda en segundo de bachillerato, pensar
se manda a creer que los escritores contemporáneos son la cima de la evolución, son la cima de la historia, la cumbre de la poesía y de la literatura. Bueno, pues el escritor autodenominado así, pero en realidad simple columnista, junta letras, Salvador Sostres, que hablará en castellano, que hablará en catalán, porque pertenece al tiempo en el que Salvador Sostres decía que hablar castellano era para las criadas y que había que hablar en catalán. Ahora en ABC hace todo lo contrario, escribe en castellano. Bien, pues vamos allá y como digo, aquí la violencia verbal será mucho más fácil de percibir. Bien, adelante. Jo no trobo que sigui raonable situant al mateix nivell d'importància una feina que l'altra. No trobo que sigui raonable dir que, per exemple, en aquesta televisió és el mateix les persones que dirigeixen els informatius... un hospital tiene la misma responsabilidad o más el equipo de limpieza que el equipo de cirujano. Porque si en un hospital o un quirófano no está bien limpio, se puede morir la persona, el paciente que está operando. O sea, que no me digas tonterías. Per netejar un hospital, com diu el senyor Carlos, per netejar un hospital cal doncs, un simple entrenament i d'ensenyar-te com es fan les coses. Per ser cirurgià en un hospital lo que no hace falta entrenamiento es para ser tan capullo como tú, Sostres. Te lo digo bien serio, para eso no hace... Intenta argumentar. No, es que el que está cantando eres tú y no a mí, porque que me faltes a mí me lo paso por el porro. Pero que faltes a toda esa gente que se levanta a trabajar y a limpiarte la mierda a ti y a los que piensan como tú, eso sí que me toca los huevos, si no lo voy a permitir, ¿vale? Tu no permets ni permetràs res, ho entens? No, bueno, no me hagas que te caga, que te crezca el pelo, eso, ostras, cuidado. No me toques los cojones, a mí no me toques los huevos, ¿vale? Tú a mí no me toques los huevos porque tú eres un niño pijo que nada para la agua en su puta vida y encima te crees con derecho de criticar a los que se ganan la vida trabajando. Jo guanyo la vida escrivint, jo no sé com escribiendo mierda, criticando a la gente, criticando a la gente. Arribar al nivell, aleshores discutim. Senyor Tens d'arribar al nivell... No, al nivel vas a llegar tú para comerme la polla. Te lo digo. Carlos, ja està. Ja està. Estoy aquí en verano, pasando calor. Va a jugar la selección y tengo que escuchar al mamón este diciendo tonterías. Però vale. A veure... I tu mateix et penses i deixes clar que és diferent una cosa de l'altra. És diferent una cosa de l'altra. Sostres, vostè entén que s'enfadi la gent, té dret a enfadar-se la gent si vostè té aquest paper? La gent té dret a fer el que vulgui i també té dret, com el senyor Carlos, a mostrar el seu nivell amb el seu discurs. No és seriós. Bien, aquí hay un corte, podemos dejarlo aquí. Bien, el único rasgo de violencia verbal o descortesía que podemos encontrar en Sostres es decir, señor Carlos, pero yo ignoro si la lengua catalana, que es muy afectiva, verá bien este uso de... Esto de señor Juan es una especie de título de respeto que se da a alguien que entendemos que socialmente no merece el respeto, que pertenece a una clase inferior, pero porque es una especie de criado, de conserje muy viejo, pues se le dice señor Juan, señor Carlos. En castellano tiene esta connotación clara de respeto, pero que a la vez indica que es un respeto que no es igualitario. Estoy concediéndote llamarte señor, pero no te estoy indicando respeto como sería el señor más el apellido, sino que es un tipo de respeto familiar de criado viejo, que es lo que se demuestra con el señor más el nombre. Pero ignoro si en catalán, pero no deja de ser familiar, es que me da igual, no deja de ser familiar. En el español de Argentina se usa mucho el don con el apellido, pero también de manera afectiva. Cuando a Borges se le dicen don Borges, pues es algo afectivo, no es... y eso quiere decir coloquial. En este caso, evidentemente, la conversación no está siendo afectiva. Y entonces llamar a Carlos Navarro señor Carlos podría entenderse como una especie de violencia verbal, es decir, yo sé que este señor no es de mi clase, pero voy a darle por generosidad el título de señor. Podría entenderse así, pero vamos, esta es la única violencia verbal que ejerce
Salvador Sostres. Yo creo que todo el mundo se habrá dado cuenta de que la que ejerce a paladas, la violencia verbal la ejerce a paladas Carlos Navarro. Y además una detrás de otra, de manera muy furibunda. Y claro, esto lo ve perfectamente el público, lo ven los moderadores, que son dos. En el debate con el padre Carreira y García Trevijano era uno. Y la cosa más o menos iba bien. Aquí hacen falta dos y supongo que hay una especie de moderador castellano y una especie de moderador catalán. El entendimiento, como vemos, es perfectamente posible, no hay problema. Y el caso es que, bueno, porque Carlos Navarro entiende el catalán y porque es catalán. Los dos son catalanes, un catalán catalano-parlante y un catalán hispanohablante. Pero evidentemente, probablemente, yo entiendo que mis alumnos tendrán dificultad para entender palabras como feina, que vendría a ser como nuestra faena, trabajo. Y tantas otras que sabiendo latín es más fácil, pero como ya casi nadie estudia latín. Bueno, pues evidentemente Carlos Navarro está ejerciendo una violencia verbal apoteósica. ¿Y esto da la victoria a Salvador Sostres? Bueno, ya hemos visto que los moderadores regañan a Navarro, pero se dirigen a Sostres pidiéndole que a ver si no entiende por qué la gente se enfada. O sea, esta gente, como Navarro, está rabiosa, pero le preguntan si no entienden que tienen razón para enfadarse, porque el argumento que está defendiendo Sostres, nuevamente, al igual que en el caso de Arcadi Espada, es impopular, es muy impopular. Pero prescindiendo de los argumentos, ¿quién ha ganado este debate? Bueno, pues a mis alumnos dijeron que había ganado Sostres porque ha estado ahí bien educado, se ha portado bien. Pero a mi juicio ha ganado Carlos Navarro. Y lo demuestra que mis alumnos se rieran cuando Carlos Navarro le dice que a nivel va a estar él, pero de comerle la polla. Me parece un auténtico triunfo porque es ingenioso. Y ya era ingenioso lo de que le iba a crecer el pelo, aunque es condenable, la gracia con la que lo dice y la oportunidad, sobre todo la oportunidad con la que lo dice, hacen que venza en el debate. Ha destruido a Sostres con una frase ingeniosa a la que él no ha sabido responder, porque su discurso es demasiado recto, demasiado literal. Está diciendo lo que todos vemos, que no tiene el nivel para discutir, que está siendo mal educado. Está yendo con un discurso recto y Carlos Navarro lo ha atacado con un discurso oblicuo, metafórico, con juegos de palabras. Sí, al nivel vas a estar tú, pero de comerme la polla. Y ha ganado, desde luego. Es otro ejemplo de poca ética en el debate, porque insultar no es ético, lanzar estas bravuconadas no es ético, pero ha sido efectivo. Y ahora quiero dar un ejemplo más breve, más sintético, en el que se ve lo fácil que es destruir un argumento con una sola frase ingeniosa, o a veces ni siquiera tiene por qué ser ingeniosa. Como estudiamos bachillerato en un régimen que se supone que es perfecta y absolutamente bilingüe, creo que no será problema que veamos una imagen en la que el entrevistado es bilingüe también, es bilingüe castellano-inglés, pero está hablando inglés. Y es algo que me ha sorprendido enormemente, porque si ya me choca el programa de Mejide, ya me choca la ética del programa de Mejide, resulta que en un programa estadounidense de 1900, en una emisión de 1991, The Maury Show, pues resulta que se entrevistó cordialmente a un asesino en serie desde el corredor de la muerte, desde esas jaulas donde los criminales esperan que un día les vengan con un papel, que te toca, venga, que sales, y vayan a la silla eléctrica o a la camilla con la inyección letal o con lo que sea. En este caso se trataba del corredor de la muerte de San Quintín en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Bien, pues desde luego podemos estar en contra del presentador por parecernos
una absoluta falta de ética el llevar a un programa de televisión a un asesino en serie como si fuera un amable tertuliano más, pero hay que reconocerle, aunque estemos en contra de su falta de ética desde el principio, que esa familiaridad y ese buen trato hacia un asesino en serie, que por lo demás es también muy educado, muy amable, resulta que sirve para destruir su discurso de una manera irreversible, como para que no se pueda volver a poner en pie a lo largo de toda la entrevista. Vamos a ver este ejemplo a través de la entrevista en 1991 en el show de Maury al asesino en serie Richard Ramírez o Ricardo Ramírez. A pesar de ser un centro bilingüe, y por supuesto a pesar de ser la educación perfectamente bilingüe, diré que el discurso que está intentando dar Ramírez es algo que ha dicho muchas veces y que yo he analizado comparándolo con la filosofía taoísta, que viene a decir más o menos lo mismo, y por supuesto con San Agustín. Lo que viene a decir es que cualquier ciudadano puede ser un asesino en serie si quiere. En plan, no abandones tus sueños, persigue tus sueños. Tú también puedes ser un asesino en serie porque todos llevamos en nosotros el mal y ese... Bien, vamos a ver su discurso. I think most humans have in them the capacity to commit murder. It is not because... No, we don't, Richard. They choose not to, not because they are morally superior as they so commonly claim, but because they are imprisoned in a web of responsibilities, commitments, beliefs, and sentiments. Richard. And that would render murder an absurd gamble or ridiculous self-destruction. Bueno, pues realmente no sé por qué sale aquí una cabra. Bueno, sí, por el satanismo, supongo. Bueno, pues es asombroso, pero bueno, él está diciendo... todo el mundo está facultado para cometer asesinato, es algo... Y el presentador dice... No, todos no, Richard. Y con esa simple frase destruye todo su discurso. Él se ríe y sigue hablando, y sigue con el discurso que tenía memorizado, que pensaba... Ya no tiene ningún efecto. Bueno, aquí, por supuesto, él demuestra no ser flexible a las interrupciones, hay que saber darles una buena respuesta. En el caso de Sósteres hemos visto que no fue capaz. Se ríe porque realmente tiene gracia. Es asombroso, no es algo extremadamente ingenioso, pero es muy efectivo. Todo el mundo puede cometer asesinato. No, Richard, es increíble, es muy efectivo. Él mismo se ríe y luego sigue con un discurso que sabe que está ya desprovisto de cualquier efecto. Lo ha destruido con una simple frase y luego al repetirlo lo recalca. Todos no, Richard. Si hubiera sido más directo y menos oblicuo, es decir, si hubiera dicho me ofende que diga usted, si lo hubiera tratado con distancia, desapasionamiento y hostilidad, me sorprende lo que dice usted y me ofende profundamente porque yo puedo decirle que no. Si hubiera adoptado ese tipo de discurso, no habría sido tan efectivo, incluso no hubiera sido efectivo como lo es asombrosamente esta banalización, esta ridiculización del destino, del discurso, que se logra precisamente gracias a que hay familiaridad. En plan, ¿pero qué me estás contando, Ricky? ¿Qué me estás contando, Richie? O Rich, como lo llamaban los detectives. La oblicuidad salvaguarda el discurso. Si yo doy un discurso muy serio y muy profundo, como el de Salvador Sostres, me arriesgo a que me lo eche todo por tierra, a que me lo destruya un rasgo de humor. Hay que prevenir el humor. Y si se puede ejercer el humor, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Aquí Richard Ramírez está dando un discurso muy serio. Todos vosotros sois asesinos y podéis ser como yo. Venga, no os desaniméis, no perdéis. Y lo dice muy en serio. Y con un mínimo rasgo de humor, con una espina, su discurso se ha pinchado, ha estallado, se ha volatilizado. Es ética esa forma de hablar, es ética esa... Bueno, resulta... es algo paradójico.
no era ético. No era ético hablar con esa familiaridad, con esa amistad, con esa simpatía a un asesino en serie. Tendría que haber marcado más distancia. Bueno, aquí tenemos a un señor, al señor Ramírez. Yo desapruebo completamente lo que tendría que haber marcado cierta distancia y hostilidad. Pero una vez que se ha llegado a ese grado poco ético de tener familiaridad con un asesino en serie, resulta que el decirle esto con familiaridad, ridiculizar su discurso como si tuviera familiaridad, no solo es ético, porque esa familiaridad ya se había concedido, ya existía, sino que resulta demoledor para un discurso poco ético como es el de Ramírez. Sí, venga, sed asesinos, todos vosotros podéis, todos sois malos como yo. Se podría reprochar eso, el tener una familiaridad desde el principio, pero en este preciso instante, el echar por tierra un discurso con familiaridad no es una trampa. Es más, es algo loable y encomiable. Ya que admitimos la familiaridad, yo admito la familiaridad para decirle, pero qué tonterías dices. Y él me lo acepta con esa familiaridad y simpatía y se ríe, y además sabe que su discurso está destruido. Así que bien, con estos ejemplos audiovisuales creo que ha quedado expuesto cómo se debe hacer una narración y los peligros que tiene la narración cuando nos interrumpen, como interrumpían a Menenio Agripa en el Coriolano de Shakespeare. Porque las interrupciones en el discurso de Marco Antonio eran buscadas por el propio Marco Antonio, que es otra manera de jugar con las posibles interrupciones, crearlas nosotros. Antes de que alguien nos diga algo, nosotros detenemos el discurso y dejamos un silencio. Es otra trampa más. Bueno, no es una trampa, esto también es legítimo. Pero hay que saber que en todo momento nos van a poder pinchar el discurso con una frase ingeniosa. Podemos responder con otra frase ingeniosa, aunque eso es difícil. O bien podemos dificultar las cosas. Digamos que el discurso puede ser como una persiana. Si tenemos la persiana completamente recta, pues evidentemente van a poder entrar más dardos que si la tenemos oblicua. Que nuestro discurso no sea tan recto, sino más oblicuo. No dar una oportunidad tan en bandeja para una respuesta ingeniosa que nos pueda destruir como lo de no estás al nivel. Pues la respuesta de al nivel vas a estar tú para comerme la polla me parece oportunísima y retóricamente brillante, aunque no sea ética. No sea ético insultar ni decir improperios. No es propio, ¿verdad? No es propio hablar así. Pero retóricamente es enormemente efectivo. Así que sabiendo eso y guardando la ética, nosotros tenemos que ser efectivos y saber defendernos de ataques igualmente efectivos.